Muy buenos días. En el día de hoy tenemos un segmento de preguntas que nos llegan para responder con respecto a las compañías. Como pregunta número uno tenemos, explique por qué se afirma que la responsabilidad limitada reduce los costos necesarios para controlar a otros accionistas. Para responder esto tenemos que la responsabilidad limitada reduce los costos necesarios para controlar a otros accionistas en presencia de una regla que expusiese a estos accionistas a una responsabilidad ilimitada, que te digan ya no tú respondes solo por el capital que invertiste, sino ya por tus bienes. Y eso nos da como conclusión que la responsabilidad limitada hace que la identidad del resto de accionistas sea relevante y por ello se vista estos costes. Como segunda pregunta tenemos, ¿de qué manera podría minimizarse el incentivo de emprender actividades con riesgo excesivo para las compañías por parte de los administradores? Y tenemos que se puede minimizar esto imponiendo la responsabilidad de los administradores y de las empresas. La responsabilidad de estos administradores es un riesgo adicional que tienen las empresas, por el cual las empresas mismas deben compensar. ¿Y cómo pueden compensar? Desde la perspectiva de la empresa es que para que los administradores soporten ese riesgo o algunos problemas, tiene que ver una forma en la cual proporcionen una compensación o un seguro. Como pregunta número tres, ¿qué métodos existen para reducir o minimizar el riesgo moral de las compañías? Riesgo moral se entiende como quedar mal, en palabras muy simples. ¿Y qué métodos tenemos? Levantar el velo de la sociedad, tenemos imposición de un capital mínimo, tenemos un seguro obligatorio, tenemos responsabilidad de los administradores, tenemos regulación de la inversión de los recursos, y todas estas nos sirven para tratar de minimizar este riesgo moral, como por ejemplo, el del capital mínimo, donde uno acepta individualmente un conjunto de normas para limitarse, ¿no? Para ver, aceptar estas reglas para poder reducir o limitarse estos costes de asumir riesgos. Como pregunta número cuatro, dice, señala un obstáculo que podría enfrentar la convergencia hacia el modelo estándar. Hay que entender que que el modelo estándar es el modelo orientado hacia los accionistas y un modelo que el cual puede converger sería otro. Hay varios modelos, pero el modelo en el que me quiero centrar es el modelo orientado al trabajador. ¿Y por qué? Porque los negocios a gran escala claramente presentan problemas de contratación laboral. Los contratos simples resultan inadecuados en sí mismos para gobernar la relación a largo plazo entre una sociedad y los trabajadores como tal. Y este enfoque, por ejemplo, desde este societario ha sido involucrar a los empleados directamente en el gobierno corporativo mediante representación de los trabajadores en el directorio de la empresa. 5. Un ejemplo señale por qué es más eficiente la contratación con una persona laboral, una persona jurídica, perdón. Para responder a esta pregunta es porque así reduzco yo costos de transacción. ¿Cómo me explico con esto? Que realizar una contratación con una persona natural, de forma individual, independientemente del número de socios, eleva los costos de transacción, a diferencia del si yo contrato con una empresa, porque esa empresa ya está constituida, ya se dedica a la misma actividad comercial, y así los costos de transacción van a ser menos. Y sería solo un contrato que incluye todo esto relacionado con el tema de los accionistas y de la actividad social que genera. Como última pregunta tenemos, ¿qué compañía ecuatoriana reúne las características descritas como la tradición mercantilista ecuatoriana? Y tenemos aquí algo que nos dice Gersi, que es bien importante, que esta tradición mercantilista va en contraposición a una economía de mercado. Y tenemos que en este ejemplo, un ejemplo que sería para Ecuador de tradición mercantilista sería Juan el Juri. Como podemos ver, Juan el Juri ha tenido roces con la política, tuvo roces con la política, incluso en el gobierno de Rafael Correa se reunían, iban de viaje, ganaba bastantes concesiones, como por ejemplo la del gas de Grupo El Juri, ¿no? De comercialización, o para la construcción de la planta de gas con la firma Rorroca. Entonces, este tipo de acontecimientos en el cual una empresa no se centra en competir, sino que se centra en ganarse la aprobación de los políticos, en ganarse privilegios por parte de los políticos, es tradición mercantilista, es como nos decía Gersi, la tradición mercantilista es donde tú visibilizas que una empresa, en vez de competir, comienza a invitar a cócteles, comienza a codiarse con los políticos para tener esta aceptación y comienza a incentivarles para que sea recíproco. Entonces, esto es injusto y esto es tradición mercantilista. También el hecho de que la propiedad no es un derecho, sino un privilegio. Y en este caso lo hemos reflejado como privilegios que tenía Juan el Juri en el caso del Ecuador y con todas sus empresas y concesiones que ha tenido. Y también tenemos que la ley es un reflejo del poder y no limita el poder. Y esto es importante en cualquier parte del mundo porque limita el poder que se tiene para controlar al Estado.
No se controla el político y así el político puede hacer lo que él quiera, puede armar la ley de la forma en la cual puede beneficiar a las empresas que él quiera, como por ejemplo con el jury en el caso ecuatoriano.